Bueno, vamos en este vídeo a ver la regresión lineal simple, cómo funciona, cómo se realiza con StatGraphics. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver dos variables que tengan una cierta relación. Creo que si cogemos, por ejemplo, bueno, voy a mostraros primero dónde se hace la regresión lineal simple. La relación lineal, la regresión en general es una técnica de relación. Estamos aquí, ¿veis? Entonces, diríamos aquí un factor. Un factor quiere decir, bueno, es una regresión lineal simple, quiere decir, varios factores tendríamos una regresión múltiple, ¿veis? Aquí, bueno, la traducción no sé si es muy correcta, un factor, yo aquí hubiera dicho una variable independiente, varias variables independientes, pero bueno, en todo caso, está en esta versión de StatGraphics declarado como un factor y tenemos la regresión simple. Aquí tendríamos una regresión polinomial que nosotros no vemos, que es si en lugar de una relación lineal tendríamos una relación no lineal polinómica, en forma de un polinomio, una curva que fuera polinómica. Esto nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver, eso sí, la regresión lineal simple. Esta regresión simple quiere decir lineal y simple. Muy bien, vendríamos aquí. Y ahora fijaos que tenemos la variable i, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, la edad. Imaginaos que yo con la edad quiero pronosticar la valoración general que darán unos pacientes determinados. En el tema de correlación ya vimos que había una correlación no muy fuerte, más bien débil, pero bueno, vamos a empezar con esta. Hacemos esto, ¿veis? Aquí dice qué tipo de modelo lineal. Aquí hay muchos tipos de regresión, esto es un mundo inmenso, pero de momento vamos a coger la regresión lineal, incluir la constante, quiere decir que incluyo el término independiente. Estamos haciendo el modelo i igual a ax más b, a la pendiente y b lo que llamamos la ordenada en el origen. Aquí incluir constante es incluir la ordenada en el origen. Entonces hago aceptar. Bien, vamos a pedir esto. Esto ya me basta para entender las cuestiones básicas de una regresión. Hacemos aceptar. Y fijaos, en primer lugar, lo que decíamos, aquí me ha hecho, ¿veis? Me ha dibujado todos los puntos, que se ve claramente que no hay una relación muy fuerte, lo capta como una relación de tipo positivo, ¿veis? Esta es la recta de regresión, la recta que se llama de mínimos cuadrados. Aquí tenemos la edad y aquí tenemos la valoración general. Bueno, lo capta como una cierta tendencia, evidentemente. Es significativo porque el tamaño de muestra es bastante grande, pero bueno, no es una relación, como veremos ahora, ni mucho menos buena. Mirad, aquí elementos fundamentales que, para que veáis las cosas que hemos visto en la teoría, en el tema 7 de regresión lineal simple, hemos visto que el modelo es este, ¿no? I igual a, aquí lo pone diferente, a más bx. Aquí lo que yo en los apuntes pongo ax, aquí él le llama b y lo cambia de posición, pero es un sumando, no hay problema. Y le dice a al término independiente o a la ordenada del origen, es igual. Pero este es el modelo. Y aquí la pendiente, fijaos, es este valor de aquí, 0,031. Esto es la pendiente de la recta. Y aquí le traduce como intercepto, lo traduce directamente del inglés, intercept, pues intercepto, lo traduce en castellano. Esto en castellano normalmente lo conocemos más bien como término independiente o como
la ordenada en el origen, que sería 4,64. Por lo tanto, el modelo sería 0,03, o sea, I igual, valoración general sería igual a 0,03 o 129 si queréis, de los decimales que quisierais, multiplicado por la edad, más 4,64. Este sería el modelo. Mirad, cosas muy importantes. Lo que os decía del contraste de hipótesis tanto de la pendiente como de la ordenada del origen. Me está diciendo que es significativo. ¿Veis el p-valor? 0,0012, 0,00 muy pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que capta como que es significativo, O sea, hay una relación significativa y la recta de regresión, tanto la pendiente como la ordenada del origen, son significativamente distintas de cero. Ya os decía en el vídeo que la hipótesis nula es que, tanto para la pendiente como para la ordenada del origen, es que cada uno de estos dos lo llamamos parámetros, por eso pone aquí parámetro, la hipótesis nula es que son cero. Y la alternativa es que es distinta de cero. Si es distinto de cero, que lo es porque es significativo el p-valor, no puede ser debido al azar, hay una cierta relación, el modelo sería este, ¿vale? Pero ya os he comentado que aquí es muy importante el concepto de R cuadrado. Mirad qué R cuadrado tengo, un 10,25%. Porque la correlación era 0,32. 0,32 al cuadrado pasado a porcentaje es este 10,25. Esto es una R cuadrado ridícula. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que evidentemente si yo cojo una persona que no sé todavía, acaba de entrar en el hospital y quiero hacer una predicción de cuál será su valoración general. Bueno, pues evidentemente me daría que este es el valor, pero con un margen de error muy grande, ¿veis? Una gran imprecisión, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos intervalos? Estos intervalos, ¿veis que aquí, dado un valor de edad, yo tengo una predicción puntual, que sería el valor que me daría, por ejemplo, 62 años, pues vendría aquí y tendría aproximadamente un 7. Ahora os enseñaré cómo lo podríamos calcular de forma exacta, la predicción, una predicción puntual, de una persona que todavía ni ha salido del hospital, acaba de entrar, no sé qué valoración acabará dando, pero si quiero hacer una predicción, me vendría el valor aquí, y este de aquí, el grande, es un intervalo de confianza del 95% de valores individuales. Esto quiere decir que las personas con 62 años, el 95% de ellos darían una valoración entre un 3,5 y un 9,2 o 9,3. Lo veremos que en concreto, pero lo podremos calcular. Esto es un intervalo muy grande de valores individuales. Y estos valores individuales, quiere decir que hay una gran dispersión. O sea, esto quiere decir que, dada una edad, fijaos que además yo voy cambiando las edades, tengo una dispersión enorme. Quiere decir que, dada una edad, los valores individualmente que me pueden dar diferentes personas de la valoración general es una dispersión brutal, muy grande. Este intervalo, que es un poco más estrecho, como podéis ver, es lo que se llama un intervalo de la media, es lo que hemos visto en un intervalo de la media, porque estamos haciendo una predicción de una variable y estamos ahora haciendo una predicción de cuál es la media de las personas, de todas las personas de 62 años que fueran ingresadas en este hospital, con una confianza del 95%, la media de todos ellos, de todos los pacientes con 62 años ingresados, el 95% estarían entre estos dos valores. Entre estos dos valores. Es una predicción de la media de los pacientes con 62 años. En cambio, este intervalo es descriptivo, es el intervalo, digamos, de valores individuales. Es el intervalo construido, digamos, con la desviación estándar, no con el error estándar, ¿de
¿De acuerdo? Fijaos, dos intervalos completamente diferentes. Esto lo conocemos del tema 3. Estos dos tipos de intervalo, y esto es lo que me dibuja este software. Si quisiera hacer una predicción, vendría aquí, ¿veis? Pronósticos. Y ahora, aquí lo que me dice es, bueno, una persona con 22 años, el pronóstico es que dará un 5,33, una persona de 84, coge valores extremos. Si ahora yo quiero ver una persona de 62 años, lo que decíamos antes, una persona con 62 años, ¿no? Apunto aquí, 62 años. Bueno, pues mirad, 62 años, 6,58 es, digamos, la predicción. Si yo quiero predecir un valor de la puntuación que dará, que la valoración general que dará una persona de 62 años es un 6,58. Y ahora, fijaos, este es el intervalo descriptivo, o sea, el 95% de personas, un 95% de personas con 62 años, un 95% de personas individualmente, sus valores intermedios estarían entre 3,42 y 9,73. Hay valores extremos, alguno me daría por encima, alguno por debajo, pero el 95% de personas darían entre un 3,42 y un 9,73. Este intervalo de aquí. Estoy calculando exactamente cuál es este intervalo. ¿Vale? Este intervalo, que es enorme. Enorme. Y el de la media es este 6,22, 6,93, que es un poco más preciso. Y esto, digamos que si ahora aumentáramos el tamaño de muestra, si mantuviera la misma dispersión y fuéramos esto aumentando más puntos, aquí este intervalo no cambiaría, pero este sería más estrecho porque es un intervalo de la media que depende del tamaño de muestra. Conforme aumentaría el tamaño de muestra, este intervalo sería haciendo cada vez más y más estrecho. Aquí me ha escrito el modelo en base a estos valores que hemos visto. Pero fijaos que este 6,22 a 6,93 es un intervalo del 95%, pero aquí este es predictivo. Aquí no me lo separa, veis que me da dos intervalos de confianza, y claro, si no tienes claro esto, bueno, aquí lo está diciendo, aquí abajo, dice el 1, que sería este de aquí, es un intervalo de la previsión de aquí lo dice de la previsión de un valor individual, de nuevas observaciones, una nueva observación. Previsión tiene una connotación de predictivo, ¿no? Y no es en el sentido que yo estoy utilizando, ¿no? Predicción de un valor poblacional, aquí es la previsión o la predicción de un valor individual, este de aquí, este primero, de nuevas observaciones. Una nueva observación, ¿cuál sería el valor de predicción? O sea, ¿cuál sería el valor de una nueva observación, de un nuevo paciente que tuviera 62 años? ¿Cuál sería su valoración general? Un valor individual, una nueva observación. Pues con un 95% de confianza estaríamos entre 3,42 y 9,73. En cambio, el intervalo de confianza del 95% de la media de varias observaciones, o sea, de muchas observaciones, esto es una traducción posiblemente no muy afortunada, pero el intervalo de confianza del 95% de la media de todas las personas que tengan 62 años sería este de aquí. Con este tamaño de muestra que tenemos es lo que podemos decir, ¿de acuerdo? Fijaos que si ahora, en lugar de coger estas dos variables, bueno, abro este mismo fichero, hago lo mismo, pero con otra variable. Por ejemplo, me parece que eran las 6 y las 7 que estaban muy correlacionadas. Las cojo así, mirad, aquí tengo una correlación bastante mejor, como podéis ver. Fijaos que aquí tengo la pregunta 6 y la pregunta 7. Evidentemente aquí decís, hombre, aquí hay mucha dispersión, pero bueno, lo que ha hecho estamos hablando de una puntuación, es una variable problemática. Aquí sería discutible si se puede trabajar con este tipo de regresión, es una variable que no tiene muchos valores posibles, es una variable que va del 1 al 5. Pero bueno, un poco para que veáis el ejemplo de otro caso, donde tengo
tanto la pendiente como la ordenada al origen significativos, pero tengo un coeficiente de correlación más grande, 0,84, y una R cuadrado más grande, 70,86. Y por lo tanto ahora ya puedo hacer, digamos, predicciones un poco mejores. Digamos, hay menos variabilidad en los resultados, etc. Bueno, pues simplemente para que veáis un ejemplo diferente con otros coeficientes, otra pendiente, otra ordenada al origen. Y esto es lo que tenéis que entender, que a la que tenéis dos variables que están, que quieres ver la relación y que hay relación, efectivamente hay una correlación significativa. Bueno, un siguiente paso es establecer una recta de regresión para poder pronosticar una variable y a partir del conocimiento de una variable x. Evidentemente necesitas tener una muestra de personas o de individuos o de cosas o de lugares, de playas, si estás estudiando playas diferentes o ríos diferentes o lo que sea, dos variables diferentes, pues necesitas tener en una muestra los valores de la variable x y de la variable y para poder construir esta recta y construir el modelo, construir la recta que se adapta a tu muestra. Y a partir de allí, cuando tengas un valor de x, podrás pronosticar un valor de y que no tengas. ¿De acuerdo? O sea, la regresión tiene sentido para pronosticar una variable que no tienes, una variable y que no tienes. Y siempre en la posición de la y, como habéis visto, siempre ponemos la variable que potencialmente voy a predecir en un momento determinado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que quisiéramos predecir la altura de un niño o una niña al nacer, ¿no? Predecir la altura que tendrá a los 18 años a partir de la altura al nacer. Bueno, pues que cogeríamos una base de datos con la altura de niños y niñas a cuando nacieron, la altura de estos mismos niños y niñas a los 18 años, y entonces construiríamos, pondríamos aquí la x, pondríamos la variable, la altura al nacer, en la y pondríamos la altura a los 18 años, construiríamos el modelo y entonces, evidentemente, cuando tuviéramos el modelo, a un niño o una niña que acaba de nacer, sustituiríamos su valor de altura al nacer y podríamos hacer una predicción de tanto puntual como de valores individuales de todos los niños y niñas que tuvieran esta altura, pues el 95% de confianza de valores individuales entre qué valores quedaría y también de la media, estos dos intervalos diferentes que hemos visto tanto en el tema 3 como hemos repetido aquí, que es importante que entendáis. Esto se podría hacer una recta por niños, otra por niñas, porque posiblemente cambien un poco los coeficientes si lo agrupamos por sexo. Un ejemplo para que veáis un poco la situación. Y así es cuestión de que practiquéis con diferentes bases de datos y veáis cómo se aplica con un software estadístico lo que hemos visto en la teoría. Pero repito lo de siempre, el software no sustituye a tener que entender qué estamos haciendo. Esto simplemente es una hoja de cálculo que nos calcula cosas y con esto hemos visto cómo se calcula con este procedimiento, ir a relacionar un factor, regresión simple. X, la variable independiente, y la variable dependiente. Y aquí hemos visto pues, los elementos fundamentales. La pendiente, el p-valor de la pendiente, la ordenada del origen, el p-valor de la ordenada del origen y la r cuadrado, como medida fundamental para ver el grado de capacidad predictiva que tiene el modelo, que si no es del 50% o más este coeficiente, este r cuadrado, pues se considera que hay poca capacidad predictiva, aunque sea significativo. Por lo tanto, significativa. Habéis visto un caso claro, fijaos, el caso de antes, el caso de edad y valoración general, repito, capacidad predictiva ridícula, muy baja, 10,25. En cambio había significación. O sea, significación y capacidad predictiva son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Evidentemente, si no hay significación ya no hay nada, no vale para nada. El modelo, la regresión, no tiene sentido hacer una regresión si no hay capacidad y significación, perdón. Si no hay significación, que la pendiente, si no es significativa,
querrá decir que no hay correlación. De hecho, en una correlación de Pearson, el p-valor, este p-valor, si ahora yo hiciera la correlación de Pearson de estos dos variables, de la edad y la valoración general, veríamos que el p-valor es exactamente 0,0012. Fijaos, voy a hacerlo para que lo veáis. Multivariado, edad, valoración general, hago. Y fijaos que tengo un 0,0, ¿veis? Esto de aquí, 0,0012. Este p-valor es el p-valor de la correlación, ¿vale? Que es el mismo p-valor que el de la regresión, 0,02, 0,0012, ¿veis? El de la pendiente de la regresión, ¿veis? La pendiente y la correlación ya lo hemos visto, lo veremos continuamente en ejercicios, que a mí me gusta mucho esto preguntarlo. La pendiente de una regresión y la correlación van de la mano, tienen el mismo destino, podríamos decir. Tienen la misma pendiente, ahí tienen, perdón, el mismo p-valor, o sea, si una es significativa, la otra es significativa. Si uno no es significativo, si la correlación no es significativa, la pendiente tampoco lo es. Si la correlación es positiva, la pendiente es positiva. Si la correlación es negativa, la pendiente es negativa. Lo único que cambia es el valor, porque el valor es diferente. Evidentemente, la pendiente puede ser cualquier valor real. En cambio, la correlación no. La correlación tiene que ser necesariamente un valor que vaya de -1 a +1. Es muy importante, es muy importante. Lo mismo si lo hiciéramos con intervalos de confianza. Aquí no tenemos intervalo de confianza de la pendiente no nos lo ha dado, y de la ordenada en el origen. Pero si hiciéramos intervalos de confianza, lo mismo. Si es significativo, quiere decir que un intervalo de confianza del 95% predictivo de la pendiente poblacional, como es significativo, un intervalo de la pendiente no incluiría el 0. O sea, iría, por ejemplo, de 0,015 a 0,045 a lo mejor. Un intervalo del 95 no incluye el 0. En cambio, si este p-valor fuera no significativo, fuera un p-valor superior a 0,05, el intervalo de confianza incluiría el 0. Incluiría el 0. Funciona de la misma manera que lo que vimos en la correlación. Si incluye el 0 un intervalo de confianza predictivo de la correlación, quiere decir que aquella correlación no es estadísticamente significativa. Pues lo mismo funciona con la pendiente. Se puede hacer un intervalo de confianza de la pendiente. De hecho, siempre que de alguna manera hay un contraste de hipótesis, puede hacer un intervalo de confianza y de alguna manera es equivalente. Es una forma de decidir equivalente. Con la ordenada al origen pasa lo mismo. Como es significativa, si hiciera un intervalo del 95% del intercepto de la ordenada del origen, me daría que no está el 0 incluido dentro de este intervalo. En cambio, si no fuera significativo la ordenada del origen, un intervalo de confianza incluiría el 0. Es muy importante que entendáis esta dualidad, intervalos de confianza, contraste de hipótesis. Son dos mecanismos paralelos, equivalentes para la toma de decisiones en estadística. ¿De acuerdo? Venga, pues gracias.